les bendiga, hermanos amados, que el Señor sea guardándoles y protegiéndoles en grande manera. Hoy estamos ya prontos a reunirnos en nuestro culto de oración. Estamos prontos a entrar en la oración de todos los miércoles. Pero antes de ello, quisiera dejarles una reflexión. A esta reflexión le he llamado apartándose para ser fortalecidos. Sin duda, hoy día estamos escuchando en la televisión, en las redes sociales, en todas partes en donde vamos, con quien hablemos, estamos escuchando malas noticias, estamos escuchando información que nos está desalentando, no nos está fortaleciendo para nada. Entonces, ¿cuán necesario se hace hoy día escuchar buenas noticias que nos fortalezcan? Escuchar una palabra que nos fortalezca. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? La manera en que podemos escuchar una palabra que nos fortalezca es escuchando la voz de Dios. No solo las noticias, no solo lo que hemos conversado con la gente, no solo lo que dicen las redes sociales, sino que la voz más importante, la voz de nuestro Señor. Apartarse para buscar a nuestro Dios. Y que Dios nos hable, es lo más importante. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos en donde debemos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Recuerdan de Moisés? Claro, Moisés cuando sacó al pueblo de Israel desde Egipto, pasaron por el desierto, pasaron por el proceso, y mientras iban en el proceso, el pueblo se quejaba, el pueblo hablaba malas palabras, ¿cierto?, contra el Señor, no fortalecía, esas palabras los debilitaban y les sacaban las fuerzas, porque los debilitaban. Entonces Dios no le pudo hablar a Moisés mientras estaba en medio del pueblo, sino que tuvo que apartarlo al monte, para hablarle, para manifestarse a él. Entonces, en medio de ese desaliento que tenía el pueblo al quejarse, ¿cierto?, al murmurar, siempre estar murmurando, no podían ellos ver nada, ninguna de las noticias, ninguna de las cosas del proceso que estaban pasando, no podían ver de buena manera. Pero Moisés tuvo que ser apartado, y apartado por Dios. ¿Para qué? Para que Dios se manifestara a él, para que Dios le pusiera una palabra para el pueblo, para que le diera mandamientos, para que se los llevara al pueblo, para que Dios le llenara de su presencia a Moisés de tal forma que él pudiese guiar a un pueblo que estaba siendo un poco rebelde. Eso es lo que nosotros debemos buscar hoy día, hermano, hermana. Debemos buscar la voz de Dios, que nos llene, que nos guíe, que nos dé mandamiento, palabra, una guía. Necesitamos hoy más que nunca escuchar la voz de Dios. No solo las voces de la televisión, sino que necesitamos escuchar la voz de Dios. Un punto que también me llama la atención es que cuando Moisés, ¿cierto?, bajaba del monte, volvía con su rostro resplandeciente como sol. Tanto así que el pueblo tenía que cubrirle la cara porque les daba miedo verlo y no podían mirarlo a su rostro. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermano, hermana? Que cuando tú apartas tiempo para el Señor va a llenarte de su presencia. El Señor va a rodearte con su gloria. Vas a entrar en la presencia del Señor de tal forma que en tu rostro, en tus palabras, se va a escuchar al Señor Jesucristo, dando ánimo, porque hoy día hacen falta voces que den ánimo a la gente. Otro punto importante, hermano, es que vas a tener dirección de Dios. Y la dirección de Dios es importantísima, la fortaleza de Dios es importantísima. Cuando Moisés subía al monte, volvía y bajaba con palabra de Dios. Ese es un punto también relevante aquí. Volvía con palabra de Dios. Y esto es lo que te quiero decir, es que si tú apartas tiempo para el Señor, vas a recibir palabra de Dios, guía, mandamiento, vas a recibir fuerzas nuevas. Ya no vas a salir como entraste a la oración, sino que vas a salir distinto, con palabra de Dios, con mandamiento. Que la palabra es la lumbrera a nuestro camino. Es la que alumbra nuestro camino y la necesitamos todos los días. ¿Se acuerdan de Daniel? Otro siervo de Dios. Él oraba 3 veces al día. Apartaba 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, para buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que el rostro del Señor, su presencia, le fortalecería. Y no solo le iba a dar fortaleza, sino que además le iba a dar una guía. Es por eso que el Señor le pudo enviar las profecías que le envió a Daniel, tantas profecías que le entregó, y Daniel se las entregó al pueblo. Es más,
profecías que inclusive ahora estuvieron selladas desde el tiempo de Daniel hasta ahora, hoy día, en el tiempo nuestro, en que se debe cumplir. Entonces, qué importante apartar tiempo para entrar en la presencia del Señor. Vamos a encontrar su presencia. En la búsqueda vamos a encontrar palabra de Dios, mandamiento. Vamos a encontrar su presencia, fortaleza, palabra viva. Pero ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, hermano? Les leo Lucas 5:16, que nos dice: mas Él, nuestro Señor Jesucristo, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Generalmente, cuando vemos en el Evangelio, en los Evangelios vemos a nuestro Señor Jesucristo apartándose de los desiertos, apartándose a un monte para orar, orando toda la noche, buscando el rostro del Señor, porque Él sabía que tenía que buscar las fortalezas de su Padre Celestial. Él sabía que necesitaba buscar las fortalezas que no se encuentran aquí, solo se encuentran buscando al Dios del cielo, a nuestro Padre. Y Él pasaba tiempo, pero pasaba tiempo apartándose con el Señor. Pero un punto importante, hermano, de lo que nos dice Lucas 5:16, es que lo que hacía cuando se apartaba para el Señor. Simplemente oraba. Es importante orar, hermano. Hoy día, más que nunca, es importante orar. Entonces, amados, con esta reflexión, les quiero decir que es necesario hoy día apartarnos para buscar al Señor, que es necesario hoy día llenarnos de su presencia, que es necesario hoy día recibir dirección de nuestro Dios para poder seguir adelante. Apartemos un tiempo para el Señor. Ahora viene el momento de oración y yo les invito a que nos unamos en oración y que recibamos la voz de Dios en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Dios les bendiga. Maranata.